Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y en el día de hoy vamos a tratar el tema de el relevo generacional en el agro. Preparémonos para el futuro. El agro ahora. Con Óscar Osorio Casal. Cuando hablamos de relevo generacional en el agro, fundamentalmente nos referimos no solo al tema de los funcionarios o de los técnicos que están trabajando en el país en temas de agro. Nos referimos en su contexto de manera integral a la edad del agricultor, a las generaciones de los agricultores y al relevo generacional que está teniendo o que debe tener el agricultor en su momento determinado. Igualmente pasa con los técnicos. En Panamá, por ejemplo, estando de ministro, nosotros pudimos observar que la edad promedio dentro de la institución del MIDA en ese momento eran 55 años. No estamos muy lejos de esa cifra y han pasado cerca de 7, 8 años desde que estuvo en el ministerio. Pero es un tema que nos agobia porque de esto han hablado incluso algunos compañeros, colegas de otros programas y quizás lo han enfocado en el tema solamente de los técnicos en el campo, quizás los técnicos en instituciones privadas o en instituciones públicas. Yo me quiero referir a un tema más global de lo que está sucediendo en el mundo entero sobre el relevo generacional. Y podemos entrar básicamente a ver que el gran desafío de la retención del talento joven en el campo son los pequeños agricultores nuevos, porque suelen tener grandes dificultades para conseguir trabajo las grandes empresas en el agro. Lo estuvimos viendo en algunos que otros programas sobre la difícil situación que es laboral que se tiene en el agro. Pero es un tema que aborda también el trabajo infantil y que no estamos de acuerdo en el trabajo infantil, pero es parte de la cultura en el agro ver mucho trabajo infantil. Diga lo que se diga y que se critique el hecho del trabajo infantil, estamos hablando de sectores que su cultura es tener que ver a los niños de los trabajadores, sean de la caña, sean de algunos otros trabajos, involucrados en temas laborales. Y los vemos no solo en Panamá, los vemos también en otros países, sobre todo en Estados Unidos, cuando hay inmigrantes mexicanos que están teniendo trabajo y que no están dentro de la ley en ese país. Pero cada día es un tema que abordamos porque la agricultura actual va a exigir a los nuevos profesionales del campo unos conocimientos técnicos más profundos y complejos que los transmitidos de generación en generación. Y eso se debe que va a pasar de unos agricultores a otros. Pero es que encontramos que la edad promedio del agricultor en diferentes países del mundo es también entre 55 a 60 años. Y lo vemos, por ejemplo, en el artículo del Economista de la España, que escribió hace unos años, en donde dice que cada vez quedan menos agricultores en España. En algunas comunidades de Aragón, que es el escrito, la investigación que hicimos, el campo ha perdido más de 1.000 profesionales en los últimos 5 años, a resulta del envejecimiento del censo de productores, donde más del 50% rebasa los 55 años de edad. Y no escapamos a lo que encontramos cuando exploramos o investigamos más. Nos encontramos, por ejemplo, que los romanos practicaban la agricultura bienal o de 2 hojas. ¿En qué consiste esa agricultura bienal? En que ellos dividían la tierra, una tierra o una parte de la tierra la dejaban descansar y la otra parte la sembraban. Y esto lo hacían por un tema lógico y básico, que era una vez que utilizabas por años una cantidad de hectáreas o al año,
al siguiente año te mudabas a otra hectárea más distinta a la donde sembraban para descansar la tierra. Pero ¿qué ha pasado con el devenir de los años? En la medida en que ha crecido la población en el mundo entero, ese sistema que implementaron los romanos prácticamente lo hemos perdido porque se ha tenido que sembrar en las tierras que ellos dejaban como área de descanso para sembrar el siguiente año. Ya para el siglo XVII, una serie de señores feudales comenzaron a colonizar las tierras deshabilitadas y ocurre que al haber un excedente de población, una parte de esa población abandonaba el feudo en busca de nuevas tierras. Eventualmente habían cambios que iban a traer la creación de la moneda, el comercio y de la industria. Pero el relevo generacional no es un tema nuevo, es un tema que viene y que tiene una data muy viejo. Por ejemplo, también en España encontramos en el mismo escrito del Economista que el relevo generacional en el campo también habrá de pasar en los próximos años, sí o sí, no hay de otra. O sea, tiene que haber el relevo generacional porque esto es un nuevo paradigma tecnológico que ayuda a empoderar a los nuevos productores a una agricultura más sostenible, más rentable y más eficiente. Y a favorecer, por supuesto, la percepción de la agricultura como una actividad viable que está llena de oportunidades para el emprendimiento y la implementación de modelos de diferentes gestiones. Pero, por ejemplo, veamos lo que pasa en Colombia. En Colombia también se ha dado este fenómeno que es importante y que nos habla de que el artículo que lo escribe J. Bell en el año 2019 dice que para que haya un crecimiento del sector lechero colombiano, y se refería al sector leche, se deben tener en cuenta dos factores: la producción de las vacas y la mano de obra capacitada. En ambos aspectos cumple un rol importante el relevo generacional, es decir, que nuevos animales entren a producir y que el conocimiento sea traspasado a personas más jóvenes. Eso está sucediendo aquí en nuestro vecino país, en Colombia. Pero también vemos que, por ejemplo, un artículo en el 2016, Express Zacatecas en México, nos habla de que el presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, Héctor Padilla, convocó a trabajar a varias personas para un adecuado relevo generacional en el campo mexicano, dominado por productores que en su mayoría rebasan los 55 años, por lo que es urgente arraigar a la juventud rural en sus lugares de origen con apoyos dirigidos a la agricultura empresarial. Y eso es lo que realmente está sucediendo en el mundo moderno, estimados amigos. Pero, por ejemplo, el Fondo Interamericano de Desarrollo nos da un pantallazo de lo que está sucediendo y dice el Fondo Interamericano, el FIDA, que es indiscutible la urgencia de tratar la situación de la juventud y el relevo generacional en el sector agrícola o en la agricultura y en las actividades relacionadas como la pesca, la ganadería, el pastoreo o la acuacultura. La mitad de los agricultores de los Estados Unidos tienen más de 55 años, mientras que la edad media en los países de África del Sur, del Sahara sobre todo, es de 60 años. La juventud rural, amigos, es la más propensa a migrar en respuesta a la falta de empleo, que debe ser, por supuesto, bien remunerado, y a oportunidades de crecimiento profesional y personal. Para ello, la juventud de las zonas rurales hacia zonas urbanas en busca de empleo en sectores distintos a la agricultura, eso sucede muy común. Y en las zonas rurales, las mujeres y los hombres jóvenes no tienen suficiente acceso a una educación de calidad y oportunidad de sustento decente. Pero estas son las cosas que vemos que en el mundo entero realmente están sucediendo. Y por ejemplo, yo les hablo en Panamá. En Panamá es común encontrar redacciones y en la investigación, por ejemplo, encontramos
que el ingeniero Carlos Arango en La Estrella de Panamá, el 30 de junio del 2017, nos hablaba igualmente que decía, y cito comillas, es un hecho conocido que el sector agropecuario en Panamá desde hace tiempo está en crisis por diversas circunstancias, entre otras por las importaciones en épocas de cosecha, el cambio climático, falta de inversión, muchos intermediarios y finalmente por la falta de apoyo técnico. Y al final concluye este artículo que dice el ingeniero que también es por falta del relevo generacional y que deben adecuarse más carreras técnicas para ellos. Pero, ¿por qué los jóvenes, por ejemplo en Colombia, por qué los jóvenes del César, un lugar que está en Colombia, no quieren trabajar en el campo? Y aquí es interesante conocer un poquito lo que ellos dicen. Con el auge de la minería, y era lo que yo les decía hace un tiempo, que hay una lucha entre la minería y la agricultura, hay una lucha entre la minería y el turismo y la agricultura. Pero acá en el César dice que con el auge de la minería, la estabilidad y los salarios que ésta ofrece, los jóvenes no quieren trabajar en el campo, sino simple y sencillamente cogen un curso rápido que los lleva a ingresar a cualquier mina de carbón del centro en ese departamento del César. Pero también dice que en el campo no hay infraestructura, no hay comodidad, no hay electrificación, se necesita hacer más desarrollo rural. También nos hablan de que es un tema de internet, cómo lo convertimos en una realidad en el campo. La mayoría de los muchachos llegan a las ciudades de una u otra forma, se deslumbran con las tecnologías que ven, algo que no es fácil de tener en el campo. Hacer un cambio completo, una sinergia entre el Estado, la academia, que es la escuela, y la misma industria para que todo el sector agropecuario tenga la oportunidad de tener tecnologías de punta y poder llevar esa formación que obviamente se generaría en función de nuevas tecnologías. Pero según la Unión Europea, hay otro escrito que investigamos también, que los jóvenes, ¿por qué no quieren trabajar en el campo? Y en esta investigación nos dice que las estructuras de la Unión Europea y de los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea ven con un grave problema el despoblamiento de amplias comarcas y del propio sector agrario, sencillamente porque no hay recambio generacional en las tareas del campo. Todos los problemas rurales se resumen en un hecho evidente: los jóvenes no quieren quedarse a trabajar en el campo porque no es rentable y lógicamente buscan calidad de vida, por lo que emigran a las ciudades en busca de ocupaciones que les dé una retribución digna, honorable, honrable, que honre realmente con el estudio que ellos han tenido. Pero es un tema de generaciones y aquí quiero detenerme un poquito porque yo creo que es un tema cultural y propiamente ha venido de generación en generación. Y encontrábamos, y más adelante voy a tocar ese tema, pero hablemos un poquito de las generaciones y quiero que vean este cuadro. Yo, por ejemplo, yo pertenezco a la generación de los baby boomers, porque estos son los que nacieron entre 1945 y 1964. Se les llama los baby boomers porque nacen después de la posguerra. Y realmente estas personas como yo quizás, y se resumen en estas características, el nombre de esta generación se refiere a los baby boomers. El trabajo como debe de ser y de existir. Pensamos siempre que un trabajo es estable, a largo plazo, es adictivo, realmente, y no necesariamente de lo que queremos hacer. La gente de la generación del baby boomer no le dedican mucho tiempo al ocio y a la actividad recreativa. Constantemente están haciendo mucho. Las mujeres de esta generación, los que nacieron hasta 1964, aún se están incorporando a trabajo en esta época.
Ya con 50 y 55 años vemos que están entrando, o sea, son mucho más estables esta generación. ¿Qué generación viene después? La generación X. Se le llama así a los que nacieron entre 1965 a 1981. Según un estudio de la Universidad de Michigan, los hombres y mujeres X trabajan mucho pero logran un equilibrio. Son felices con sus propias vidas. Solo que son los que realmente vieron el nacimiento del Internet y avances tecnológicos que se dieron en esa época. Están marcados por grandes cambios sociales. Como son una generación perdida, e incluso generación que le llaman Peter Pan, pueden hacer convivir realmente y equilibradamente la relación entre la tecnología y la vida social activa, presencial. Tienen participación dentro de los eventos de su comunidad y realmente tienen energía entre el trabajo, los hijos y el tiempo de ocio. Hacen de todo. Esa es la generación X y son más propensos a estar empleados. Aceptan las órdenes de la jerarquía y sobre todo jerarquía institucional, pero se equilibran entre el trabajo, los hijos y el tiempo de ocio. Veamos qué dice la generación Y o los llamados millennials. Esta generación que nació entre 1982 y 1994 está muy adaptado a la tecnología. La vida virtual es una extensión de la vida real. Aunque conservan algunos códigos de privacidad en relación a lo que exponen o no en Internet, a diferencia de los centennials que comparten todo, son multitasking, no dejan la vida en el trabajo, no son workaholic. Quizás observaron que sus padres sí lo fueron y lo hacen distinto a los demás, mientras vivir de lo que aman es su mayor labor. Pero ellos, por ejemplo, son idealistas, son aficionados a la tecnología, al entretenimiento, son usuarios de las salas de chat en los 90 y ahora en las redes de cita. Pasaron por todo, los SMS, el reproductor del CD, el MP3, el MP4, el DVD, aman viajar, quieren estar conociendo el mundo y subir las fotos en las redes. Estas son la gente de la generación de los millennials o la generación Y. Y por último tenemos la generación Z o los centennials, que son los nacidos entre 1995 hasta el presente. Son verdaderamente nativos digitales. Desde su niñez usan Internet y lo vemos muy comúnmente cuando vemos a padres poniendo a los hijos pequeños de 2 años, los he visto de 2 años, que le dan el teléfono para que puedan estar viendo los juegos y viendo una serie de cosas. Son personas que están involucradas totalmente y quiero que sepan que según lo que aparece aquí, son personas de éxito y son personas hasta que pueden ser autodidactas porque tienen la tecnología a la mano. Y entonces creo que es un tema de generaciones, es un tema que estamos viviendo en el día a día. Pero miren lo curioso de esto, amigos, que también es la era del narcisismo. Aquí todo es el yo, el yo, el yo, y encontramos esos que son errores de estas generaciones. Y aquí me quiero referir un poco a las generaciones quizás actuales de los agricultores en Panamá. Muchos agricultores lograron que sus hijos llegaran a ser profesionales. Muchos son profesionales médicos, otros son arquitectos. Muy pocos han sido profesionales dedicadas al agro. Y quizás ha sido un problema por un lado y bueno por el otro. Porque son personas, la generación actual de agricultores en Panamá, y no solo pasa en Panamá, pasa en el mundo. Estamos hablando de agricultores, de ganaderos, que no le han dado todo a sus hijos y que siguen manejando sus actividades ellos con 60, 65, 70 años y no le han dado ese traspaso, ese relevo generacional a sus hijos.
Y conozco de varios profesionales aquí en mi país que son hijos de grandes productores y son profesionales y están trabajando y siempre dicen, mira, yo no llevo eso, pero papá es el que lo lleva. O sea, la actividad la lleva el padre. O sea, estamos viviendo en algunos casos un tema del patriarcado, donde él no está dejando que sus hijos hagan los cambios de tecnología para poder tener otros logros. Pero son padres que han logrado comenzar en la agricultura o en la ganadería con muy poco y han llegado a ser grandes empresarios. Y son cuidadosos y están cuidando lo de ellos, están cuidando el bolsillo, lo que les ha costado sudor y trabajo. Pero entendamos que hay que hacer el relevo, que los hijos hoy por hoy están cónsonos con la realidad tecnológica y que tenemos que hacer producir la tierra para poder que seamos altamente productivos. Lo hemos hablado aquí en diferentes ocasiones, pero tenemos que dar el paso a eso. Hace poco hablaba con un muchacho, creo que lo mencioné también en un programa anterior, donde constantemente está viendo el programa y me dice, quiero tratar de implementar esa cerca, la división de cerca en los pastos, pero papá no me deja porque él no cree en eso. Obviamente, estamos viviendo esa generación. Entonces, ¿cómo hacerle ver a los padres que hay que hacer ese cambio generacional? Yo creo que es un tema de dar y dar. Es un tema de que los productores tienen que entender y tiene que hablar más la sociedad para entender que tenemos que dar el paso a la tecnología, pero tiene que ser precisa, porque si fallamos, y es el gran temor que tienen los hijos, fallarle a los padres. Y he visto también casos de hijos que le han fallado a sus padres, quizás por ese hermetismo o porque quieren vivir una vida que no vivieron sus padres. ¿Quién de nosotros no quiere que sus hijos no pasen los problemas que pasamos nosotros? Pero estamos hablando de relevo generacional en el trabajo. Creo que otras culturas, otras religiones, otras personas en otras culturas lo hacen, ponen a los hijos a trabajar desde pequeños y por más que se gradúen en la universidad, tienen que trabajar en el trabajo que heredaron de sus padres. Es un tema de cultura, pero en el campo necesitamos que esto venga acompañado para poder hacer ese cambio generacional que tanto necesitamos. Yo creo que tenemos que hacer mucho y tenemos que estar conscientes que debemos dar el paso al cambio, hablar con nuestros padres, hablar con los hijos para decirle yo creo que hay que ser celoso en esto, sí, pero tenemos que volcarnos a producir la tierra con tecnología. Lo que hablábamos hace un poco de la generación que todo lo sabe, que todo lo ve por internet, que todo lo busca, que tiene desde el teléfono las cosas, que hay apps que nos están controlando cuándo regar, cuándo esto, cuándo lo otro. Es justamente un tema de gerenciación. Pero también tienen que entender los padres que ese relevo generacional tiene que darse. Pero tampoco lo estamos haciendo a nivel de gobierno, porque no creamos el vínculo educacional para tratar de formar los nuevos agricultores del mañana, los nuevos profesionales. Y aquí es un tema que tiene que ser política de Estado para poder que introduzcamos los cambios necesarios en la educación de los nuevos agricultores. Ya ese tiempo de sembrar una semillita de maíz y verla que nazca, ver cómo va naciendo, eso cambió. Hoy en día vamos a tener que usar la tecnología del invernadero, el cultivo hidropónico, utilizar toda una serie de cosas que nos van a ayudar porque el cambio climático está ahí. Cada día estamos con mayor población en el mundo. Se están acabando las hectáreas de producción y tenemos que doblar la producción. Tenemos un tema de productividad que hemos dicho aquí en el programa y yo creo que el cambio generacional es un tema relevante que Panamá tiene que hacerlo y coincido con el ingeniero Aragón en el tema de la educación. Coincido que en las universidades vamos a tener que tener mucho más interacción con las carreras. Vamos a tener que hablar con mayor cantidad de empresarios para que tomen la imperiosa necesidad
de hacer crecer nuestra agricultura, pero una agricultura que conlleve un beneficio, una agricultura comprometida en lo que estaban haciendo nuestros padres, nuestros abuelos, hacerlo igual o mejor, pero no peor. Entonces ese es un cambio que tiene que haber en la juventud. Y a la juventud entender que tiene que haber el respeto para las personas mayores, para sus abuelos, porque ellos aprendieron probablemente de una manera empírica y aprendieron con la luna, aprendieron con las estaciones de verano, invierno, en otros lugares con las 4 estaciones. La observación juega un papel importante en esto. Entonces yo creo que es un tema que nos invita a que podamos ver, yo quizás son expresiones que estamos hablando aquí y no son sacadas de un texto como tal, sino que son investigaciones y las veo cotidianamente en la medida en que voy explorando en el internet y voy buscando investigaciones, y en todos los países me están hablando de estos cambios generacionales en temas de agricultura. En la Unión Europea, en el Cono Sur, en Norteamérica, tenemos que ver lo que está sucediendo y nosotros estamos involucrados. Panamá tiene una serie de metas que cumplir y este relevo generacional es importantísimo, amigos. Yo he querido abordar este tema porque creo que el momento del relevo es ahora. El tiempo pasa y el tiempo no perdona. El agro no es distinto a las demás ciencias. Yo creo que tenemos que dar ese cambio, ese relevo generacional para el beneficio de nuestro país. Pero tenemos que hacerlo ya. Y tenemos que comenzar hablando con las autoridades y empoderando a los gobernantes a que tienen que migrar y mirar con ojos muy cerca lo que es el futuro de la agricultura de Panamá. He querido traer este importante tema y sé que se van a generar algunas conclusiones, pero al final me queda claro, amigos, que tenemos que empoderarnos más en el tema del relevo generacional a nivel general, en las instituciones y en el campo. Soy Óscar Osorio Casal y espero que este programa les haya gustado. Preparémonos para el futuro. El agro ahora. Con Óscar Osorio Casal.